Estamos en un tiempo de mucha bendición. Abrazarse a Cristo Jesús. La iglesia confía en los jóvenes y en su fervor. En la Iglesia del Paraguay hemos sentido la llamada del Señor, que nos invita a llamar adelante una opción especial y preferencial por los jóvenes. Queremos llegar al corazón de cada joven, sea varón o mujer, para anunciarles la buena noticia de Jesucristo, para seguir plantando la semilla del reino de Dios en sus vidas. Iremos por todas partes anunciando al Salvador. Radio Cáritas Universidad Católica acompaña a los jóvenes. ¿A quiénes elegimos? Te informamos sobre las propuestas de los candidatos y los temas de interés ciudadano. Construimos democracia promoviendo el voto informado con educación cívica. ¿A quiénes elegimos? Conduce Rodrigo Ramírez. Lunes de 16 a 17 horas por Cáritas Universidad Católica. A todos nuestros oyentes, estamos una vez más acá por A quienes elegimos a través de Radio Cáritas Universidad Católica. Hoy tenemos una tarde calurosa pero cargada de información para tener en cuenta en las próximas elecciones que se están acercando cada vez más. Hoy me acompaña en la mesa Jazmín Cardoso, otra integrante del equipo A quienes elegimos. Hola Jazmín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Rodrigo, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cáritas y un gusto nuevamente poder compartir aquí en el programa de A quienes elegimos. Y hoy tenemos, como decís, un programa cargado de información y hoy este lunes, Rodrigo, amanecimos con una buena noticia, podríamos decir, ¿verdad? Que fue la liberación de Bernhard Blatz y Franz Hebert, que estuvieron en muchos días en cautiverio y bueno, la idea es poder compartir esta información también porque es muy importante, ¿verdad? Y también hablar un poquito sobre el sondeo a candidatos que estamos trabajando ahora desde A quienes elegimos. Sí, el sábado tuvimos la capacitación a los voluntarios. Les agradecemos a todos los voluntarios que se han acercado a ser parte de este sondeo nacional de candidatos que estamos realizando con el objetivo de informar a la ciudadanía acerca de las propuestas de todos los que se están candidatando en las próximas elecciones. Bueno, se realizó, ¿verdad? Entonces ya les avisamos a toda la ciudadanía, a todos los candidatos, ¿verdad? Que los voluntarios van a estar contactando para hacer el sondeo a los candidatos. El cuestionario que es nuestro instrumento de recolección de datos, tiene varias preguntas acerca de trayectoria académica, trayectoria profesional, propuestas acerca de diferentes temas, así como posicionamiento político. Entonces les pedimos y les vamos a estar pidiendo y exigiendo a todos los candidatos a que puedan recibir a nuestros voluntarios, porque esta es una propuesta ciudadana. La idea es poder democratizar la información, que la gente pueda conocer toda la variedad de elecciones y de candidatos que tienen para estas elecciones, que no se queden solamente con las informaciones básicas, que puedan profundizar acerca de las propuestas de los candidatos. Asimismo, Rodrigo, es tan importante la información para construir y fortalecer la democracia y tomar una decisión consciente en estas elecciones. Asimismo, y bueno, por eso entonces hoy le damos la bienvenida a Omar Ocampos. Él es candidato a diputado por Asunción por el Partido Encuentro Nacional y por la lista 9. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Y de entrada quiero ya destacar el trabajo genial que están realizando ustedes. Es muy importante hacer conocer a los candidatos
Normalmente los partidos tradicionales acaparan toda la atención y espacios como lo que ustedes están reivindicando es lo que le da realmente el matiz democrático a la elección. Felicidades. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, antes de hablar, ¿verdad?, sobre tu persona y acerca de tus propuestas, quisiera hacer una pequeña lectura, ¿verdad?, del currículum de Omar, ¿verdad? Él es bachiller en Ciencias y Letras por el Colegio Internacional, es economista por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, tiene un máster en Gestión Estratégica del Estado por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Además, fue inspector de la SIB, auditor, también actualmente es síndico de Autores Paraguayos Asociados. Es empresario y también reconocido como músico del grupo Próceres de Mayo en voz y guitarra. ¿Es así, Omar? Ese soy yo. Así bien ahí. Sí. Bueno, y entonces lo que queremos ver es que la gente pueda conocerte un poco. Esta es tu primera oportunidad candidatándote, ¿verdad? Sí, es la primera vez al frente como candidato. No obstante, estoy trabajando en política hace bastante tiempo, y no solamente en política. Yo diría que mi formación viene mucho desde el seno de cómo funciona el Estado, ya que yo nací en un cuartel, yo crecí en la Fuerza Aérea, vengo de familia militar, y bueno, eso de por sí ya me da toda una filosofía de cómo encarar la vida en sociedad, ¿verdad? Posteriormente me tocó también ser funcionario público durante mucho tiempo, fui inspector de bancos, intervine en financieras, casas de cambio, etcétera, en épocas muy álgidas de crisis financiera. En fin, tengo un bagaje que me relaciona mucho con lo que es la vida del Estado, y particularmente con lo que es la parte de campaña política en sí. Las últimas 2 campañas estuve muy de cerca trabajando con el general Oviedo, en donde era parte del equipo de marketing. Sí. Y decime, ¿qué fue si bien, como bien decías, ¿verdad?, no solamente tenés un bagaje en el sector público, sino también trabajando en campañas políticas, pero representa, ¿verdad?, un gran desafío saltar la siguiente etapa, que es ser candidato? Es un honor más que nada, porque que se recuerden de vos para ser el número 1, una chapa por capital, es un lujo realmente, es señal de que algo hicimos bien. Entonces yo asumo el compromiso con mucha humildad, con mucho entusiasmo, con mucha tenacidad, como hay que encararlo, y bueno, para mí realmente es un lujo. Claro, y también se te reconoce mucho, ¿verdad?, como el músico, ¿verdad?, de Próceres de Mayo. Paraguay, ¿cómo te quiero, Paraguay? Sí, realmente esa es una música que llegó a todos, y bueno, para mí siempre es un honor, como te digo, me siento un poco sonrojado cuando tengo que hablar el tema, porque jamás me imaginé que iba a tener ese alcance, ¿verdad?, la música, que llega a todos sin importar raza, color, religión y edad, y une a todos por sobre todo, ¿verdad? Mucha gente capaz no vivió, ¿verdad?, lo que fue esa época, pero hasta hoy en día le llega, ¿verdad?, esa música, y reconoce, no importa dónde sí, lo hice para el Mundial de Francia en el año 97, y como te digo, surgió algo fortuito en el Estadio Defensores del Chaco, unas líneas que vinieron a la cabeza, que después se transformaron en la música, y terminó siendo lo que es, ¿verdad? Todo un tema que inspira mucho a la pasión por nuestro país, ¿verdad? Y decime, ¿continúas todavía tocando? Siempre. ¿Sí? De hecho, el viernes presentamos un nuevo material de Próceres que se llama Soy, que creo que ya tienen aquí en la radio los muchachos, sí. Sí, vamos a estar escuchando más adelante. Y el video lo hicimos con Víctor Espínola, un arpista que vive en Estados Unidos, y realmente un tema que me gusta mucho y espero que les guste a ustedes también. Trata un poco de reivindicar lo que es los pueblos originarios de Paraguay, la raza guaraní. Es un homenaje a ellos, porque yo creo que nosotros siempre nos recordamos de los indígenas para darles limosna, como digo, y no puede ser así. Hay que reivindicar las cosas positivas. Ellos siempre fueron los moradores naturales de esta nación, de esta tierra, y hay que darle su lugar, hay que darle una vida digna, y la música, como no, para inspirar. Así mismo, Omar, quiere decir que tu trayectoria no solamente es política, sino artística también. Sí, la música siempre estuvo muy cerca conmigo y sigue estando. Y bueno, yo siempre digo que eso es un regalo divino casi. Y a mí me encanta hacer música, es un estilo de vida. Qué bueno, Omar. Bueno, y ahora entonces pasando más directamente a lo que son las propuestas que desde el Encuentro Nacional, ¿verdad?, están presentando en torno a tu candidatura. ¿Cuáles son las propuestas que tenés para la Diputación en caso de llegar a ser electo? Bueno, tenemos mucho, porque en Paraguay está todo por hacerse. Si bien es cierto, tenemos una superabundancia de leyes que están en el papel y no sirven para nada, así también hay mucho por hacer.
Bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, con lo que sería el mejor uso de la energía eléctrica, que eso es algo prioritario en nuestra agenda. Nosotros subutilizamos nuestra energía eléctrica y tenemos la oportunidad, es el momento de que tengamos, por ejemplo, el parque automotor eléctrico, comenzando por la flota del Estado, un cambio gradual, lógico, así también facilitando el acceso a la población civil a autos nuevos y seminuevos, y claro que sí, lo que sería el transporte público, ya sea el tren de cercanías o el metrobús, deben ser eléctricos. Nosotros tenemos que utilizar esa tecnología que es ecológica, no polúe, no emite sonido, tenemos en abundancia, no dependeríamos del petróleo, eso nos daría una estabilidad en los precios de los pasajes, por ejemplo. Imagínate el problema que se crea cada vez que sube el pasaje. Toda una secuencia en cadena que se refleja en la economía, y realmente eso es algo intangible que el Estado debe utilizar como herramienta de darle estabilidad a la población. Podríamos estar perfectamente subsidiando ciertos sectores de la sociedad, por ejemplo, los estudiantes que podrían estar con pasaje cero, o gente que esté sin trabajo temporalmente, se le podría dar un boleto, un ticket especial para que comience a buscar su trabajo nuevamente. Lo principal cuando querés trabajo es locomoverte, ¿verdad? Una serie de cosas que se pueden dar siempre y cuando dispongamos del Metrobús, por ejemplo, eléctrico. Perfectamente la tecnología está a tiempo de cambiarse, es mucho más ventajoso por donde lo mires, y cualquier técnico o explicación que quieran darnos en contra de esa tendencia es ilógica. Les invito a que se informen, las redes están ahí, internet, hay muchísima información sobre el tema, y estoy diciendo algo que es un tema que a viva voz, que ya se está de hecho utilizando en ciudades cercanas a Paraguay. ¿Te parece entonces un error que no se haya implementado el Metrobús eléctrico? O sea, el actual Metrobús no el va a análisis ser... que se hizo hace 5 años atrás era un reflejo de lo que ocurría en ese momento. Lo que es la tecnología de buses eléctricos a la fecha avanzó muchísimo, es otra realidad, y el Estado tiene que tener esa agilidad para adaptarse rápidamente a los cambios, y ahora urge el replanteamiento de ese estudio de factibilidad que está obsoleto, sin duda, es el momento. No, perfecto. Y Omar, desde el Partido Encuentro Nacional, ¿ustedes tienen una postura con respecto a la negociación que se va a dar en Itaipú en el 2020? 2023. Sí, bueno, 23. particularmente yo creo que ahí lo que más necesitamos es primero patriotas, porque podemos tener los mejores técnicos, pero ¿de qué te sirve si llega el momento de negociar y regalan la negociación? Entonces primero necesitamos hombres patriotas que se defiendan la bandera de Paraguay. Y bueno, en ese sentido yo me considero una voz libre, sin poderes fácticos, que quiero representar justamente a Paraguay con todos sus colores y no dejarse llevar por los poderes de turno o por las conveniencias personales. Nosotros vamos a abocarnos a que Paraguay reciba lo que merece por su energía, que actualmente se le paga un precio muy por debajo del mercado, y eso se tiene que replantear, pero para eso tenemos que sentarnos a negociar de igual a igual, y lógicamente, como te digo, con patriotismo. Es que eso va a ser un tema, ¿verdad?, que al próximo gobierno va a tener que afrontar. De una u otra manera se necesita una voz unida, mucho consenso entre todos los actores políticos, porque esto ya está a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina, digo bien, y se necesita una buena estrategia para encarar esas negociaciones. Así mismo, como te digo, la parte numérica siempre es lo que define el norte de cualquier negociación. Numérica digo porque es exacta, y el precio de la energía eléctrica en una negociación tiene que ver con la oferta y demanda de un producto que es energía eléctrica, y eso es lo que tiene que regir. No hay mucha vuelta que dar. Entonces lo que va a valer en ese momento es cuánto vale, cuál es el precio que se le debe pagar a Paraguay por un producto que es la energía eléctrica, y qué dice el mercado, cuánto cuesta. Y eso es lo que debemos defender. O sea, tampoco es muy complejo. Entiendo. Y decime, bueno, varias de las propuestas, ¿verdad?, que estábamos viendo acá, nos estuviste también mostrando antes de entrar al programa, se refiere a recuperar un poco la biodiversidad de nuestro país, ¿verdad? Acá, por ejemplo, recuperemos el río. Acá le mostramos a toda la gente que puedan estar viendo. Ahí, por ejemplo, tiene una propuesta, ¿verdad?, para el recuperamiento del río. Sí, bueno, ¿Cómo es eso? Recuperemos el Río es un eje de trabajo que tiene 7 proyectos. Comienza, por ejemplo, con la planta de tratamiento de efluentes contaminantes,
aliado con una financiación a los actores que contaminan el río. Ejemplo, ponerle que un frigorífico esté emitiendo agua contaminante. Entonces lo que hacemos es nos vamos con un equipo técnico y evaluamos qué tipo de planta necesita incorporar en su sistema productivo para que no polúa. Le exigimos que incorpore esa planta a través de una legislación, pero así también le otorgamos un crédito. O sea, no es que el Estado no puede solamente exigirte y no darte una herramienta para que solucione, sino creas otro problema. Entonces la idea es darle una línea de financiación, ponerle que sea de 2 años de gracia a 20 años de plazo, con un interés bajísimo, de forma a que pueda acceder a ese equipo, a esa planta de tratamiento que necesita esa unidad productiva para no contaminar. Entonces hacemos un trabajo escalonado, un cronograma de acción en el tiempo, en donde todas las empresas contaminantes van a ser identificadas y van a ser sujeto de crédito para acceder a la planta que descontamina, ¿verdad? Y a la par necesitamos una planta de tratamiento actualizada, porque la que actualmente tenemos que está en papeles, que no arranca y está en un letargo total, debe ser revitalizada y debe ser actualizada a la era moderna. Este tipo de tecnologías avanza mucho en el tiempo, entonces el Estado necesita esa agilidad. Es ahí donde entran 2 ejes de trabajo puntuales, que es la planta de tratamientos de efluentes contaminantes y las líneas de financiación a los actores que contaminan en paralelo. Así también lo que es recuperar el río, porque nosotros le damos la espalda al río. Imagínate, ayer estuve en la Costanera, había por lo menos 10.000 personas, pero ni una estaba en el agua. Todo el mundo observando, qué lindo, pero nadie puede entrar. Entonces tenemos que recuperar, tenemos que darle un uso realmente recreativo, y solamente si descontaminamos vamos a poder hacer eso. Entonces eso es fundamental. Y avanzando dentro de ese eje de trabajo, lo que es recuperar el río, te voy a citar rápidamente: el puente sobre el río Paraguay, Asunción Chacoí, el polo industrial incentivado, que quedaría del otro lado, viviendas para familias en situación de riesgo, también al cruzar el puente, la creación del Museo del Agua, que sería un espacio cultural en la Costanera, el Festival Musical Internacional Anual Rock en Asunción, y aquí faltó agregarle lo que es la competencia internacional de autos categoría E, de autos eléctricos. Entonces le involucramos al Estado en eventos, mega eventos, para generar justamente todo un espacio cultural, recreativo y también un ciclo económico de riqueza, Claro. en donde se fortalece el turismo, los servicios, etcétera. Porque como bien decían algunos, cuando se habilitó la Costanera, rápidamente la ciudadanía se apropió de ese lugar. O sea, la afluencia de gente todos los fines de semana, incluso entre semana, es bastante alto, pero siempre parece que falta algo, no se explota ese lugar como está todo por hacerse, es un buen momento, por eso justamente tenemos que llegar y comenzar a ejecutar este tipo de ideas, porque el tiempo no puede esperar, la ciudadanía no puede esperar, los recursos del Estado están para ser utilizados de forma efectiva. Entonces el puente sobre el río Paraguay aquí en Asunción, a esta altura, que no tengamos, realmente deja mucho que desear. El año pasado ya se debería haber llamado a licitación en septiembre y nuevamente se trancó. Entonces yo quiero llegar y quitar ese proyecto del escritorio, como se dice, y que vaya a la acción, pero claro, siempre con transparencia, que eso es muy importante. Okay. Porque de qué sirve también un proyecto, un megaproyecto, y es para corrupción nomás. Claro, tenemos que hacerlo transparentemente. Claro, totalmente. Bueno, entonces vamos a seguir conversando acá con Omar acerca de sus propuestas. También vamos a hacerle varias preguntas acerca de posicionamiento político, pero eso lo vamos a hacer a la vuelta de una breve pausa que lo vamos a estar realizando. Perla, parece que tenés algún mensaje para nosotros, ¿verdad? Sí, estamos en contacto con Carlos Cabrera, que nos va a estar informando del Parlamento. Sí, buenas tardes, compañeros. En la reunión de los campesinos con los parlamentarios, también ministro de Agricultura, acerca del pedido están haciendo relación a la aplicación de la ley de emergencia cultural, hablando del ministro de Marco. Con referencia a los proyectos productivos, estamos ajustando los detalles que permitan la plena ejecución de los 13.400 millones de guaraníes que ya están disponibles para apoyo a estas organizaciones. Ministro, ¿qué hay en relación al rubro maquinaria que ellos piden aparentemente otra marca? Es importante destacar de que este proyecto en particular es preparado y presentado por los beneficiarios, es decir,
los beneficiarios, en este caso los diferentes miembros de estas organizaciones, presentaron una carta oferta de empresas que ellos eligieron para la compra de maquinaria. En esas cartas ofertas está bien estipulado que una parte de las maquinarias serían entregadas a partir del 15 de febrero y otra parte el 15 de marzo. Hoy la solicitud es de que esos procesos se aceleren. Y una de las alternativas sería el cambio de otros distribuidores, cuestión que todavía no podemos definir porque depende de una conversación previa con los distribuidores que son miembros del sector privado, con quienes nosotros necesariamente debemos dialogar de tal forma a poder llegar a un acuerdo con ellos y dar respuestas concretas a estos dirigentes campesinos. Por otra parte, entonces, se estaría destrabando, ya considera exitosa esta reunión que tuvieron hoy, ministro. Nosotros hemos pedido un plazo de 48 horas para hacer los ajustes pertinentes. De hecho, mañana nos estaríamos nuevamente reuniendo en horas de la tarde como para dar un primer avance. Y si todo va encaminado, nosotros creemos de que en 48 horas esto tendría que estar finalmente destrabado, si queremos darle ese término. Finalmente lo que estamos haciendo simplemente es ratificar el compromiso que de hecho ya teníamos con estas organizaciones de aplicar proyectos productivos en un concepto que nos parece muy innovador, porque nos estamos alejando de aquel concepto obsoleto de la agricultura familiar. Ministro, ¿qué pasa si que pasa más allá del plazo de 180 días que se cumple el 9 de febrero? Desde lo que nos dicen nuestros asesores jurídicos no tiene ninguna implicancia en la ejecución, porque si bien la ley de emergencia establece un marco enunciativo, lo que realmente nos permite operar es la ley de ampliación presupuestaria que nos ha dado los recursos para ser operativos, y eso lo podemos realizar en este año sin ningún inconveniente. Ministro, finalmente, ¿cómo queda la lista de beneficiarios? Nosotros hemos sido muy claros en todo momento. Vamos a atender a todos aquellos beneficiarios que están debidamente habilitados y verificados como agricultores familiares. ¿Y cuántos son esos, ministros? Nuestro registro a la fecha está en alrededor de 20.000 personas que han sido verificadas, que forman parte de nuestro registro. Hay un grupo de más o menos 30.000 personas que tienen que ser verificadas. La propuesta siempre ha sido esa verificación, hacerla en territorio. Si las personas se constatan, tienen una finca productiva, están produciendo y han sido afectados por las emergencias, por supuesto, es nuestra obligación atenderlo, pero si no lo son, no lo vamos a poder atender porque la ley de emergencia es la agricultura familiar, y hacer lo contrario sería utilizar de manera irracional los recursos públicos, meterle la mano en el bolsillo de los contribuyentes, algo que no vamos a hacer. Ministro, al parecer ese proceso de verificación es bastante lento, ministro. Marco Medina, ministro de Agricultura y Ganadería. Jorge Galeano, respuesta. Aunque tengo un compromiso de acuerdo, yo confirmo que propuesta más, yo creo que hay tiempo, al tiempo. 48 horas. Después se inicia una y pero debe proponer la diferencia de marca en maquinaria. No, acuerdo, o proponer y la ICATUJA. La IPF obrero está claro de poder de aclaración. Más es o de cuál cumplimiento de la ley. Ahora hay una intención desde el gobierno central contra la policía. Es fácil de ir, nosotros venimos en bala. Tractor, no coincidí con la época electoral la ley. No le interesa solo. Yo no quiero hacer la ley vigencia para que yo no, pues no 48 horas y vamos a dejarla. Ahí viene el plazo, el compromiso formal. ¿Satisfecho? No. Yo puedo abrir la declaración. Yo llevé desde el tiempo y ahorita puedo abrir la Jorge Galeano, representante de la Coordinadora Nacional Campesina, quien se reunió con la autoridad de 48 horas de tiempo nuevamente para la respuesta al cumplimiento de la ley de emergencia a la agricultura. De momento todo. Muchísimas gracias, Oscar, por el informe, y creo que ahora vamos, Carlos, vamos a un pequeño corte y durante la pausa vamos a estar escuchando el tema del señor Omar, Soy.
elegimos? Conduce Rodrigo Ramírez. ¡Ay! Mi horno nunca se limpia. Mi hija, si querés que tu horno siempre esté limpio cuando está todavía caliente, tirale un poco de sal gruesa donde hay grasa y vas a ver que sale fácil. De cocarayo y cuapaite. Sí, pero si te duele la espalda, toma Quitador Plus. Sí, ello púchame Quitador. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es de venta libre en farmacias. En el mes del amor, Gama y Rubén Darío Comercial te regalan 2 cenas románticas en el Salón VIP del Galpón Criollo. Comprando cualquier producto Gama, participas del sorteo de una de ellas. Además, ingresando a nuestra fanpage y siguiendo los pasos de nuestra tibia, podés ganar la otra. Consultas al 600-510 o escribinos al WhatsApp 0974-600-510. Solo en Rubén Darío Comercial. Les contamos que Nice tiene lo que buscas para esta temporada. Prendas de vestir para damas, caballeros y niños. Visita cualquiera de nuestros locales Nice en los shoppings Mariscal López, Multiplaza, Del Sol, Pinedo, Mariano, La Rural. También en la tiendita de la fábrica en San Lorenzo y la Princesa de Palma. Bazar San Juan S.A., la casa que más barato vende en el Mercado 4 y probablemente en el Paraguay, con más de 10.000 artículos para el hogar. Bazar San Juan S.A., teléfono 210-225, WhatsApp 0971-360313. Bonanza en el corazón de... En Bonanza siempre es una fecha especial. Todos los días son la excusa perfecta para que encuentres lo que necesitas y a los mejores precios. Calzados, prendas de vestir, billutería, bazar, electrónica y mucho más. Vení, ahorra tiempo y dinero, porque en Bonanza tenés todo en el mismo lugar. Acércate. Estamos en Avenida Rodríguez de Francia y Teniente Otazú. ¿Qué estás esperando? Vení a Bonanza. Bonanza. Argimax. Ante el desgaste físico y mental, llegó Argimax. Recuperación rápida y efectiva. Suplemento energizante. Argimax. Estados de convalecencia. Dietas con insuficiencia de proteínas. Argimax. Es un producto de Kimfa S.A. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Nos gusta la brisa, el sol y lo natural. Estar en familia, un encuentro casual o la buena amistad. Vamos, te invito a un helado, conozco un lugar especial. París, tu frescura no tiene fin. París, me gusta el sabor así. París, tu encanto no tiene fin. Helados París, el gusto de todos. En tiempos en que la palabra ha perdido su valor, se afianza una radio sólida, ecuánime, veraz, siempre joven y dinámica. Radio Cáritas, Universidad Católica, 680 AM. Donde la palabra tiene valor, tiene valor, tiene valor. ¿A quiénes elegimos? Te informamos sobre las propuestas de los candidatos y los temas de interés ciudadano. Construimos democracia promoviendo el voto informado con educación cívica. ¿A quiénes elegimos? Conduce Rodrigo Ramírez. Iniciamos el segundo bloque del programa A Quienes Elegimos. Quisiera recordarles a la gente que nos sigan a través del Facebook como A Quienes Elegimos, en el Twitter como AQPI, en el Instagram como A Quienes Elegimos. Ahora sí podemos continuar con más propuestas del candidato por Asunción, Omar Ocampos.
Gracias, Perla. Bueno, también le decimos a la gente, ¿verdad?, que quiera hacer alguna consulta para Omar, nos puede escribir, nosotros lo vamos a estar leyendo en vivo. Consulta, pregunta, algún comentario, lo vamos a estar leyendo, así que por favor comuníquense con nosotros. Bueno, Omar, continuando, ¿verdad?, con las propuestas para que están teniendo para la diputación, ¿verdad?, en este caso vos que sos candidato a diputado por Capital, por el Encuentro Nacional, les recuerdo a todos, ¿verdad?, lista 9. Estábamos hablando, ¿verdad?, de la recuperación del río, del puente, ¿verdad?, entre Asunción y Chacoí, que es un proyecto bastante postergado hace mucho, ¿verdad?, que se está hablando de que Asunción necesita crecer, y como ya no puede crecer por otro lado, es estratégico, es lógico, es impostergable. Claro, totalmente. Y bueno, ¿cómo plantean realizarlo? Porque si bien ustedes estarían ahí, pero no estarían solos. O sea, la diputación, la Cámara de Diputados implica negociación, diálogo, implica bastante estrategia, ¿verdad?, para lograr que los proyectos se aprueben, ¿verdad? Y tampoco es bastante fácil, ¿verdad? ¿Cómo piensan encararlo? Yo siempre digo que cuando la política pierde la lógica, pierde el norte. Por eso siempre hay que escuchar propuestas operacionales y no fantasiosas, porque a veces el candidato viene y te dice, nosotros vamos a hacer la planta nuclear. No, o sea, hablemos cosas lógicas. En ese sentido, el puente sobre el río Paraguay, el segundo puente de Asunción-Chacoí, es técnicamente estratégico, viable, operacional e impostergable. De hecho, insisto, ya se tenía que haber llamado a licitación, y en la parte de negociar en un futuro con los demás sectores políticos, vamos a guiarnos por la lógica por sobre todo. Entonces, en ese escenario donde la lógica debe primar, yo estoy convencido de que todos los parlamentarios que estemos presentes en ese momento debemos dejar de lado las banderías políticas y los intereses particulares. Se debe legislar para todos en pos de un bien común del país, y siempre precautelando los intereses de los más necesitados. Y como no, el puente sobre el río Paraguay, yo estoy seguro que vamos a sentarnos en su momento y vamos a agilizar, porque es la lógica, no es lo que yo estoy diciendo, simplemente es la lógica. Y bueno, yo creo que... Sí, acá veo en Omar que una de tus propuestas, por ejemplo, es viviendas para la familia en situación de riesgo, ¿verdad? De las zonas ribereñas, me imagino, ¿verdad? ¿Qué medidas vas a impulsar en este aspecto, ¿verdad? Conociendo la situación de muchas familias que están en las zonas ahí inundables, ¿verdad? ¿Qué medidas pensás implementar? En primer lugar, tenemos que combinar una legislación en donde no solamente se estén previendo las viviendas en situación para las familias en situación de riesgo, sino también respetando la zona inundable del río, porque nada sirve que comencemos a quitar familias y vengan otras. Eso tenemos que una vez por todas darle un lugar específico a la familia y no volver a las zonas inundables, o si no es un círculo vicioso que beneficia nuevamente, insisto, a la vieja política, porque la vieja política se nutre un poco de esa necesidad, lastimosamente. Entonces tenemos que romper una vez por todas ese prebendarismo que es realmente terrible. Usan el sufrimiento de ciertos sectores de la población para seguir dando un tira y afloje, te dan un poquito año a año, y es una vergüenza. Realmente estamos en pleno 2018, esto ya no puede seguir, algo que se viene repitiendo durante décadas, y es la hora de romper ese círculo. Parte del voto cautivo es los sistemas clienterales que se van formando, ¿verdad? En esas es la necesidad, por eso a veces ciertos sectores de la sociedad prefieren tener un pueblo ignorante, porque si vos tenés un pueblo ignorante puedes dominar. Justamente nuestra guerra es contra la ignorancia, y tenemos que también debe prevalecer el orden, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pasando un poco a otro tema, Omar, desde el Instituto de Participación y Seguridad Ciudadana, por ejemplo, ¿verdad?, nos llegaron algunas preguntas que solemos hacer a los candidatos sobre seguridad ciudadana. Decime, ¿cuál es tu diagnóstico en materia de seguridad ciudadana en nuestro país? Es un tema que acucia a toda la población y no tiene distintivos, puede ser rico o pobre, y a todos lo ataca por igual. Y así también creo que Asunción particularmente tiene una oportunidad excelente para emprender ejes de trabajo en lo que se refiere a seguridad. Ejemplo, el tema de las cámaras de seguridad, eso se debe multiplicar de a 1000. Debemos cuadricular la ciudad,
y no solamente instalar más cámaras de vigilancia, sino también hacer un sistema de monitoreo en donde se involucra a toda la sociedad. Ejemplo, si vos vivís alrededor de una plaza y en esa plaza hay 5 cámaras, vos podés y debés acceder a ese circuito de forma que vos también controles lo que está ocurriendo a la par que el 911. Entonces deberíamos legislar de una forma de que creemos las condiciones a que la sociedad también tenga acceso a esas cámaras. Pero no puede ser cualquier persona, o si no puede tener un efecto inverso. Imagínate que el ladrón te esté observando a vos. Entonces se debe registrar bien quiénes son las personas o las familias que tienen un radio de acción con ciertas cámaras y organizar, ¿verdad?, una forma de que accedan a través de códigos con connivencia y con el conocimiento de lo que serían las fuerzas de seguridad. Por citar un ejemplo que es simplemente organizativo, es prácticamente costo cero, pero se debe legislar, se debe crear un marco legislativo y operacionalizar el tema. También así creo que Asunción, si es que se reformula lo que es la actividad asignada, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, Asunción tiene ciertos cuarteles estratégicamente posicionados en la ciudad, pero son prácticamente de actividad nula. Ellos tienen un equipo ahí humano impresionante, con una infraestructura de primera, como se dice, armados y equipados están, pero no pueden hacer nada. La Constitución les limita mucho en el uso de sus actividades, ¿verdad? Y eso se debe replantear. No puede ser que tengamos asalto en la esquina de un cuartel y el cuartel no se da por enterado. Entonces debe involucrarse. Te doy ejemplos cercanos. En Río de Janeiro, por ejemplo, hay un esquema de actividad en donde las Fuerzas Armadas apoyan a la policía local cuando se ven sobrepasados. Y es algo que ocurre en todas partes del mundo. Nosotros no podemos estar ajenos a una tendencia lógica. Son esas las cosas que el legislador debe replantear en el tiempo y acomodarla, ¿verdad? Entonces tenemos 2 ejes puntuales, como te dije, las cámaras de seguridad y el replanteamiento de las tareas de las Fuerzas Armadas. De hecho, no hay peor actividad que pueda ocurrirle a un uniformado que no tenga nada que hacer, porque el uniformado siempre tiene la metodología de ser productivo y tener una actividad. Entonces a ellos también les vendría muy bien estar en acción, que por lo menos den unas rondas en las zonas que están, ¿verdad?, aledañas, como parte de su día a día, que se involucre con la población, que tengan un esquema de comunicación fluida con la policía, que tengan un trabajo coordinado. Hoy en día eso no existe, ¿verdad? Y son cosas que se pueden fácilmente formular. También, Omar, los analistas suelen vincular bastante el tema de la delincuencia, ¿verdad?, con la falta de oportunidades a un sector de la población, ¿verdad? Si bien es cierto, ¿verdad?, cuando no tienen el acceso a ciertos servicios, ¿verdad?, ni tampoco a ciertas oportunidades, infligen en ciertas actividades. No olvidé decirte también que es relacionado con lo que decís, el servicio social obligatorio, justamente para que estos jóvenes que están en edad, ¿verdad?, de buscando empleo, que están en edad productiva, de repente se ven un poco angustiados al no acceder al trabajo. Toda esa fuerza hay que canalizar. Y anteriormente existía el servicio militar obligatorio, y después la objeción de conciencia creó el vacío y se generó no se sabe qué está ocurriendo en ese tema realmente, pero es muy fácil objetar de conciencia y no proponer algo a cambio. Entonces vamos a reformular. Vos no te querés ir al cuartel, perfecto, pero te podés ir a trabajar en las brigadas del CENEPA para combatir al dengue. Bueno, no te querés ir a combatir al dengue, te podés ir a hacer servicio social a los chicos de X. Hay tareas, se pueden, 1000 cosas podemos inventar. Vamos a hacer comité de limpieza, comité de ataque a dengue, comité asistencia a los niños indígenas, etcétera. Pero algo tenemos que hacer. No podemos simplemente objetar y no querer hacer nada. El civismo no se trata de eso. El civismo se trata justamente de, entre todos, tener un servicio comunitario, y por más que sea mínimo, eso es crear patria. Además hay que entender que el Estado ahora a veces se ve sobrepasado en sus actividades. El Estado nunca te va a resolver todos tus problemas. Totalmente. Vos tenés que siempre también involucrarte como ciudadano y aportar tu sudor. Esto se dio el caso, por ejemplo, en los trabajos que venía haciendo Senavita con el barrio San Francisco, donde ellos pedían voluntarios. Por ejemplo, comité para construcción de viviendas.
O sea, eso hay tarea siempre va a existir. Entonces yo le llamo el servicio social obligatorio. Y eso que me gustaría llegar al Congreso para que se pueda plantear esa ley y que esté operativa inmediatamente. Eso te aseguro que eso va a bajar muchísimo los índices de delincuencia, porque muchos de los adolescentes o jóvenes que están hoy en día sin hacer nada van a estar ocupados, y si no están ocupados van a por lo menos también cambiar su filosofía, que es lo más importante. Decime entonces, Omar, cambiando un poco de tema, muchos políticos, muchos candidatos actualmente están hablando incesantemente de la posibilidad de llamar a una constituyente una vez que se instale el nuevo gobierno. ¿Cuál sería la postura desde Encuentro Nacional y de tu candidatura al respecto? ¿Cuál es tu postura con la posibilidad de hacer una reforma constitucional? Yo creo que urge cambiar varios puntos de la Constitución. No obstante, los actores que probablemente se involucrarían en el tema es el problema. No sé si tal vez sea el momento exacto como para que se plantee ese tipo de situación, pero yo creo que sí, es urgente. En un escenario ideal, yo diría que sí. Y decime, ¿qué puntos de por ahí te interesarían que se toquen? Por ejemplo, el replanteamiento de las actividades de los miembros de las Fuerzas Armadas, que justamente te expliqué, ¿no? Sí. Que es un tema operacional básico, que 2 más 2 son 4, ¿verdad? Entonces eso hay que replantear. No puede ser que nuestros uniformados estén sin hacer absolutamente nada en sus cuarteles, en áreas urbanas de inmensa actividad. Eso se debe replantear. Decime, y con respecto a la reelección presidencial, ¿cuál es tu postura? ¿Te parece que es necesario, amerita, o lo deberíamos dejar en 5 años? Está demostrado por otras economías y otros países, si bien es cierto, cada economía y cada país tiene su particularidad, pero sí, es muy corto el periodo, de un solo periodo para un gobernante. Es como que vos estás comenzando a hacer bien las cosas y ya te tenés que ir. Entonces hay que darle la oportunidad, si es que realmente está haciendo bien las cosas, de que se pueda continuar con esa metodología. Sí. Claro. Bueno, comentando entonces un poquito respecto de la parte impositiva, que es también un gran debate que se estuvo generando, y además sos economista, ¿verdad? ¿Te parece que y muchos, por ejemplo, yo le estaba escuchando al presidente del Banco Central, ¿verdad?, que decía que el problema en Paraguay no es impositivo, sino es de control, exactamente, que sí. no es necesario más impuestos, sino que lo que es necesario es combatir la evasión. Así mismo, aquí nosotros lo que tenemos que hacer es controlar, y las empresas cuando presentan su balance tiene que ser balance real. Yo me cansé de analizar balances trucados, que era como estar, no sé, me iba a hacer un trabajo que era fantasioso, porque yo sabía muy bien que ese balance no correspondía a la realidad. Ese era mi trabajo como inspector de bancos, ¿verdad? Entonces me di perfectamente que un problema serio y grave que tenemos aquí es que lo que estamos fiscalizando, primero ya es irreal. Entonces tenemos que primero tenemos que ser sinceros con nuestra presentación de balances, y crear la metodología de un control más eficaz. Por suerte estamos en una era de la tecnología en donde eso facilita muchísimo. Es muy importante que podamos tener ese acceso rápido a la tecnología, involucrar en nuestra metodología de control y concentrarnos en ese tipo de actividades. Yo creo que los impuestos ya están de sobra, hay que simplemente controlar. No obstante, claro que sí, siempre es perfectible la base impositiva. En ese sentido, podemos debatir sobre ciertos sectores de la economía, por ejemplo, la parte de granos, sojera, etcétera, que yo creo que sí tendría que ser objeto de reformulación. Ok. Se entiende. Bueno, acá mira, le mencionamos ahora Hugo Rubín. Está mandando, dice, mucha fuerza a Omar y a todo el equipo del CIR, ¿verdad? Muchas gracias, Hugo, ¿verdad? El querido Hugo Rubín, nuestro futuro senador. Sí, nos está siguiendo, ¿verdad? En las redes sociales. Rodrigo, tengo una pregunta más para Omar, ¿verdad? Estaba hablando sobre la soja, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con el impuesto a la exportación de soja en estado natural, Omar? Yo lo que considero que es, primero, cualquier cambio en economía que es abrupto va en contra. Si hacemos cambios en cualquier tema económico, siempre debe ser gradual, de modo que justamente para percibir cómo reacciona el mercado y conforme va generándose la situación, uno puede ir avanzando o no en tal postura. Ahora, en ese sentido,
Yo creo que para un primer movimiento en lo que se refiere a impuestos para el sector sojero, lo más conveniente sería imponer algo que vaya relacionado con las utilidades. Las utilidades, o sea, eso es, al final del ejercicio vemos cuánto generó de utilidad esa empresa y un porcentaje de esas utilidades que normalmente terminan en el extranjero, porque casi todas son multinacionales que remesan sus utilidades al extranjero. Ese porcentaje, un porcentaje debería de quedar en Paraguay. Eso sí estoy de acuerdo. Bueno, y también con respecto a la corrupción, Omar, ¿cuál te parece que debería ser el camino a seguir? Porque mucho se esperó de la ley de acceso a la información pública, que es cierto, ¿verdad? Logró destapar muchos casos de corrupción, ¿verdad? Algunos bastante mediáticos, pero siempre parece que falta algo, ¿verdad? Y obviamente no se está consiguiendo el resultado. Yo creo que en el tema de corrupción, increíblemente, la variable principal para erradicar la corrupción es el pueblo, porque el corrupto es el elegido del pueblo actualmente, que es lo que estamos teniendo ahora, un Congreso con personajes que tienen antecedentes judiciales, que están ahí en un esquema de actividad turbio, que lastimosamente nos tranca y nos está atrasando como sociedad. ¿Y quiénes eligieron a esas personas? El pueblo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora en abril tenemos la excelente oportunidad de que el pueblo, por ellos mismos, se den cuenta de esa situación y elijan a las personas patriotas, capaces e incorruptibles. Por eso es muy importante, insisto, en el trabajo que ustedes están haciendo, porque a través de ustedes el candidato se hace conocer y salimos solamente de los ejes de los candidatos tradicionales que tienen mucho poder económico, ahora y compran todo lo que hay. Bueno, yo soy un candidato atípico. Él sería el David contra Goliat, que tenemos que darle un tiro y echarle a Goliat. Pero para eso necesito de ustedes, justamente. ¿Te parece? Justamente hay varios movimientos, organizaciones sociales que están promoviendo el desbloqueo de listas sábanas, porque ellos, ¿verdad?, creen que sería una buena alternativa para lograr eso, ¿verdad?, darle un poco más de voz a sectores independientes, no solamente Esa es la clave de una verdadera democracia, elegir a las personas y no a los colores, elegir a los proyectos y no a los poderes fácticos. Y ahora yo creo que estoy convencido de que esta elección que va a venir va a ser algo genial, porque estamos en la era de la información y cualquier chico de 13 años hoy en día está en su smartphone y tiene acceso a lo que está ocurriendo en Europa, Estados Unidos, en Asia, y también sabe lo que está ocurriendo en Paraguay y ya se dieron cuenta. Entonces es muy importante que sepan reconocer a los candidatos que están fuera de esa línea tradicional y arcaica de política, y que generen los espacios nuevos de poder. Y Omar, ¿vos estarías de acuerdo o apoyarías un proyecto de desbloqueo total de listas sábanas totalmente. En el Congreso? Para eso vamos a luchar. Para eso estamos aquí. Omar, mira, estamos llegando ya al final del programa, entonces quiero que veas, ¿verdad? Y tenemos nuestra cámara, ¿verdad?, porque donde estamos transmitiendo Facebook Live, que le digas a la gente, ¿verdad? Tenés un minuto, decirle a la gente por qué tiene que votar por Omar Ocampos. Bueno, primero porque soy una voz libre, sin poderes sectarios por detrás. Agradezco mucho el Encuentro Nacional por darme la oportunidad y tener esa visión de hacer política de forma vanguardista. Y eso ya es mucho, ¿verdad? Porque vos puedes ser un súper técnico, ser una persona inclusive con una oratoria y mediática, pero si no tenés un buen corazón y si no tenés un patriotismo, si no tenés realmente esa visión de ser un instrumento de bien común, de nada sirve. Entonces yo estoy aquí para servir al pueblo, yo estoy aquí para defender los intereses de Paraguay con una voz libre y por sobre todo con proyectos, porque el candidato que no tiene proyectos te está mintiendo. El candidato que te dice que va a combatir la corrupción nomás y no te explica cómo, te está mintiendo. El candidato que te dice que te va a dar más salud, educación y trabajo, pero no te dice cómo, también te está mintiendo. Entonces yo desde un comienzo comencé a explicarte mis proyectos, porque es por ahí va el tema. Nosotros tenemos que llegar ahí y comenzar a ejecutar los proyectos y tienen que ser operacionales.
Entonces, ¿por qué van a votar por mí? Porque vamos a generar proyectos, vamos a defender los intereses de todos los colores, del rojo, del blanco, del azul. No hay diferencia entre un pobre liberal, un pobre encuentrista y un pobre colorado. Todos son iguales en su realidad. Nosotros vamos a legislar para todos por igual y vamos a generar un ciclo de riqueza a través de proyectos. Excelente, Omar. Bueno, y a todos nuestros oyentes del programa, ¿verdad? Hoy estuvimos compartiendo, Rodrigo, y con Omar Ocampos, diputado por Capital, lista 9 del Partido Encuentro Nacional. Así mismo, y bueno, Omar, antes que nada, ¿verdad? Te queremos agradecer por estar acá en nuestro programa. Yo les quiero agradecer a ustedes. Pero también te queremos, ¿verdad? Como es comprometer para que le puedas dar una oportunidad a nuestros voluntarios, ¿verdad? De hacerte el sondeo más adelante. Con mucho gusto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo tienen a nuestros queridos oyentes. Vamos a continuar más adelante con gestión pública para la gente, hablando más sobre política con Oscar Torreani. Así que continúen por Radio Cáritas Universidad Católica. Nosotros nos estamos yendo y como siempre le decimos, estos son los datos, ustedes deciden. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. ¿A quiénes elegimos? De 16 a 17 horas conduce Rodrigo Ramírez.